Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos este, a este nuevo webinario del espacio Co-Creando Conciencia. Eh, bueno, ahí están conectándose. Bien, mi nombre, para quienes se conectan por primera vez, es Graciela Barros y estaré, mejor dicho, junto a Camila Coquibus y Andrés Montenegro, eh, llevando adelante este webinario y los estaremos asistiendo por chat a quienes tengan alguna dificultad con la plataforma, que estimo que no, porque estamos todos ya súper este, cancheros de todas estas tecnologías que llegaron para quedarse. Como estuvieron viendo, no sé si todos llegaron a ver en la pantalla, eh, estamos todavía en etapa de pre-lanzamiento del libro Hacia un futuro sostenible, oportunidades de acción ante la emergencia climática, pero bueno, va a estar disponible este libro para la descarga en breve. Y además, si alguien quiere contar con algunas de los ejemplares eh, que se van a imprimir en una tirada corta, también lo pueden solicitar por mail sin cargo. ¿Sí? Esto es llevado adelante por nuestra empresa, Grupo Sol, en alianza con Grupo Sancor Seguros. Y también les cuento que el 30 de mayo vamos a hacer el primer Congreso de Desarrollo Sostenible en el marco de Co-Creando Conciencia, que bueno, también va a ser una experiencia presencial en el Hotel Scala de la Ciudad de Buenos Aires. Y en breve les vamos a estar compartiendo la información, el temario y las formas de participar, que es simplemente con inscripción previa y hasta la capacidad del salón se aceptarán inscripciones. Es una actividad que la íbamos a hacer antes de la pandemia y bueno, después la tuvimos que reprogramar, así que nos veremos dentro de muy poco. Creo que, bueno, lo de siempre, la sala, digamos, el chat de la sala va a estar habilitado todo el tiempo para las consultas que quieran o comentarios que quieran hacer respecto al desarrollo de la exposición de hoy. Seguramente todas las respuestas serán abordadas hacia el final. Ahora, una vez que presente al expositor, lo definimos. Y la idea es terminar a las 18 horas. Así que vamos a compartir esta horita todos juntos. El tema de hoy, bueno, como ya saben, es buenas prácticas de movilidad sustentable. Y nuestro expositor invitado se llama Lucas Galat. Hola Lucas, ¿me escuchás bien? A ver si te escuchamos bien a Hola vos. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer que estés Gracias. participando en el espacio de Co-Creando Conciencia. Gracias por Gracias a haber ustedes. aceptado la invitación y preparado esta charla para nosotros, que por lo que estuve viendo es súper interesante y además tiene un montón de contenidos, así que esperemos llegar bien en el tema, en el Trataremos, horario. trataremos. Bueno, para quienes no te conocen, les cuento que Lucas es consultor especialista en movilidad sustentable y segura. Es también docente universitario en el máster en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor en la diplomatura de desarrollo ecosistémico y economía circular de la Universidad de Rafaela. Es Magister en urbanismo, ¿verdad? Gestión urbana, sí. En gestión urbana, exactamente. Y bueno, y tiene varios títulos más. Así que,
Actualmente coordina el área de movilidad sustentable en la red de consultores de la Ciudad Posible, que es una empresa certificada. Así que bueno, un placer enorme recibirte, Lucas. Y nada, te invito a vos a presentarte, a contarnos sobre vos y arrancar la exposición en el momento que quieras. Bárbaro. Antes, perdón, Sí. déjame decir lo último. El próximo encuentro, el próximo webinario dentro de este espacio de Creando Conciencia es el 4 de mayo y vamos a hablar de adaptación al cambio climático. Se los digo acá, pero igualmente Camila después les va a compartir toda la información y para los que les interese el tema puedan inscribirse. Así que, bueno, ahora sí, gracias Bien. Lucas. Bueno, gracias, Graciela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Espero que les interese lo que les voy a comentar. Bueno, yo como soy geógrafo y hace rato que vengo trabajando en temas de urbanismo y en temas, me especialicé en temas de movilidad y sobre todo en un proyecto que les voy a contar al final de la exposición que se llama Camino Escolar, que es trabajar la movilidad de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si les parece bien, comparto la presentación, les voy comentando y hacemos... Camila me comentó que la ronda de preguntas la hacemos al final, ¿no? Perfecto, sí, sí. Bárbaro. A ver si puedo compartir contenido. A ver, ahí. Díganme si se ve bien Sí, ahí lo estamos viendo, y faltaría lo poner la pantalla amplío. completa. Ahí está. ¿Se Perfecto. ve bien? Sí, sí, fantástico. Perfecto. Bárbaro. Entonces, bueno, de los que hoy les voy a hablar de buenas prácticas de movilidad sustentable y voy a hacer una introducción más conceptual sobre qué es la movilidad o qué entiendo yo que es la movilidad sustentable y después voy a comentar algunos temas sobre los impactos de la pandemia y después las buenas prácticas implementadas, digamos, en relación directa con la pandemia y otras que ya existen hace tiempo y que son bien interesantes, ¿no? Entonces, eh, a ver, en principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilidad? ¿No es cierto? Y hablar un poquito sobre el concepto. Decimos que la movilidad amplía el objeto de estudio en relación a la ingeniería de tráfico, ¿no? Que fue la disciplina dominante en los últimos años con el aumento indiscriminado de la motorización. Entonces, a lo que refiere a la movilidad es al desplazamiento de las personas y las mercancías sin la jerarquía implícita del motor, ¿no? Porque la ingeniería de tráfico pone su foco directamente en la circulación motorizada, ¿no? Y eso hace emerger en el análisis, o sea, con mucha más fuerza, las necesidades de los peatones, los usuarios de transporte público, los ciclistas, ¿sí? Y al mismo tiempo, la movilidad aporta un cambio radical del sujeto de estudio. El conductor del vehículo particular es un actor más dentro del espectro de la movilidad, ¿no? Pero aparecen una multiplicidad de sujetos en la movilidad que están diferenciados por temas de edad, de sexo, de clase social, de sus características físicas, ¿no? Y psíquicas. Y entonces esa mirada que se tenía a través del parabrisas se amplía y se multiplica, ¿no? Y eso conceptualmente es realmente revolucionario en cierto sentido porque te cambia totalmente la forma de entender cómo nos movemos. Eh, Bien, ahí está. ¿Cuáles son las problemáticas del modelo de movilidad actual? ¿Ah? ¿Qué vemos hoy en nuestras ciudades?
hay una excesiva dependencia del transporte privado motorizado, usamos mucho el auto para desplazamientos cortos, sobre todo en las grandes ciudades, pero también en las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, esto restringe los posibles usos de nuestro espacio público, ¿no? Las calles solo están concebidas como vías de transporte. Entonces, lo que antes eran problemas pequeños, ¿no? Y que se podían abordar desde las administraciones, hoy son grandes desafíos. Que estamos viviendo un cierto cambio, un cambio de paradigma paulatino, ¿no? Estamos yendo hacia otro modelo, pero por el momento seguimos teniendo un modelo de movilidad dominante por el vehículo privado. Eh, ¿Qué es la movilidad sustentable? La movilidad sustentable amplía el ángulo de visión, ¿no? O sea, teniendo en cuenta las consecuencias sociales, ¿no? Que tiene que ver del modelo de movilidad, ¿no? La salud, la convivencialidad, la autonomía de los grupos sociales y las consecuencias ambientales, ¿no? Tanto a nivel local, a escala local, que son la contaminación, ruido, ocupación del suelo, la fragmentación del territorio, como a escala global, cambio climático, biodiversidad, agotamiento de recursos, ¿sí? Entonces, hay respecto a las consecuencias sociales a las que hacía referencia recién, hay algunos colectivos sociales especialmente perjudicados, ¿no? Uno de ellos son las personas con movilidad reducida, que vemos que son dependientes de otras personas, no son autónomas. Hay ciudades que no son accesibles, que no tienen rampas para personas con movilidad reducida, ¿no? Entonces, ellos padecen la ciudad, ¿no? En muchos aspectos. Después, otro colectivo social especialmente perjudicado, que vamos a retomar el tema cuando les hable de camino escolar, son los niños y las niñas, que también son colectivos sociales muy vulnerables, ¿no? Que están en este momento bajo la mirada del adulto, con percepción de peligro en las calles, no están solos en la calle, no vuelven solos de la escuela, ¿no? Son cosas que se han ido perdiendo en los últimos tiempos, ¿no? Con el aumento de la motorización, pero también de la percepción de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, los chicos están también padeciendo este modelo actual. Las personas mayores lo mismo, ¿no? Tienen condiciones físicas distintas, se desplazan con, con mayor lentitud y el vértigo de nuestras ciudades les impide disfrutarlo como deberían, ¿no? Entonces la ciudad y la planificación tiene que estar acorde, los tiene que integrar. Y respecto a las consecuencias ambientales, una que es muy notoria es la ocupación del suelo. Pensemos que los autos están estacionados aproximadamente un 95% de su tiempo, ¿no? Y ocupan mucho espacio, que es un espacio que podríamos utilizar para otras actividades, que es un poco en lo que versa esta presentación, ¿no? Cómo poder cambiar los usos que hoy tenemos en la ciudad, desplazando, digamos, en detrimento del vehículo privado y a favor de otros modos de desplazamiento más sustentables. Después, otro de los efectos e impactos de una movilidad fundamental en el vehículo privado es la congestión, que la vemos todos los días, la sufrimos, ¿no? Y esto tiene que ver con este uso irracional del vehículo privado que hacemos de forma cotidiana y que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. O sea, tenemos un auto, lo usamos, no medimos esos impactos, ¿no? Entonces, otro de los objetivos que yo me planteo cuando doy estas charlas, estas conversaciones, es que
ustedes quizás mañana se puedan repreguntar o replantear las formas de movilidad que tienen, ¿no? Actualmente. O sea, no, por ejemplo, si tengo que hacer 4 cuadras, voy caminando, no uso el auto. Ese tipo de cosas. Ya lo hablaremos. Después, otro de los temas, el consumo de energía y la emisión de dióxido de carbono, ¿no? El transporte, ahora lo vamos a ver, es uno de los principales responsables del consumo de energía y de la emisión de CO2 y con los impactos que tiene, ¿no? Tanto a nivel este, climático como ambiental. Y después la contaminación atmosférica que genera también estas emisiones, ¿no? O sea, eh, hablamos entonces de consecuencias sociales del modelo de movilidad actual y consecuencias ambientales. Y también están las consecuencias sobre la salud, ¿no? Los impactos sobre la salud son serios, ¿no? Hay altos índices de inseguridad vial, ¿no? Eh, Hay 11 muertes diarias en Argentina. Estos son datos recientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. eh, Hubo una baja en el índice de víctimas fatales por siniestros viales desde 2018 a 2021. Se agudizó mucho y en el buen sentido con la pandemia, porque la inmovilidad que la cuarentena, eso generó que hubiera menos siniestros, ¿no? Y menos muertes. Sin embargo, son cifras muy altas, hay que seguir trabajando mucho. Eh, la siniestralidad se da sobre todo mayoritariamente en zonas urbanas. Hay una mortalidad más alta en las zonas rurales, ¿no? Por temas de velocidad, y las externalidades son enormes, casi un 2% del PBI. Este, y después también tenemos todo lo que tiene que ver con la contaminación acústica, ¿no? Que produce enfermedades cardiovasculares, pérdida de audición, fatiga, insomnio crónico, todas enfermedades asociadas a el uso indiscriminado del vehículo privado y lo que esto genera en nuestras ciudades y en nuestra vida, ¿no? Profundizo un poquitito más sobre el tema de los siniestros viales, sobre los temas de seguridad vial. Lo que vemos son altos índices que están bajando progresivamente. Eh, En el, en el 2021 fueron 4.000 víctimas, casi 4.000 víctimas fatales, y esto se reparte a nivel, digamos, a nivel de género de una manera bastante impactante, ¿no? Casi el 80% de las víctimas fatales son varones, y el rango de edad, casi la mitad de las víctimas tienen entre 15 y 35 años, son población joven. O sea, son varones jóvenes que en general circulan en moto. Como vemos hacia la derecha, el tipo de usuario, casi el 50% de los siniestros son de motociclistas. Es realmente muy preocupante porque el índice de ventas, digamos, los indicadores de ventas de motos crecieron exponencialmente en los últimos años. Se los promueve mucho desde el Estado por a nivel, digamos, industrial, generan, digamos, empleo, recursos, etcétera, pero ahí tiene una contracara muy fatal, digamos, que es justamente la siniestralidad y las muertes asociadas al uso de la moto, que es bastante difícil de gestionar, ¿no? Porque este, en general el registro de conducir de moto se da de una manera muy laxa, entonces se aprende, la- la- los, los chicos en general empiezan a manejar motos sin saber frenar, por ejemplo, o desconociendo algunos aspectos claves de la conducción en moto, no son prudentes y eso genera muchos problemas, ¿no? Sobre todo en ciudades
intermedias y ciudades pequeñas, donde el uso de la moto es mucho más alto que en las grandes ciudades, ¿no? A nivel, proporcionalmente. Entonces, si ven respecto de los tipos de usuario, la mayoría de los siniestros se dan en usuarios de motos y de automóvil. ¿Sí? Eso para que tomemos conciencia de dónde están los problemas eh, respecto a la salud, ¿no? Después, respecto al consumo de energía, según las estadísticas, el 20% del total de energía primaria consumida a nivel mundial es eh, el transporte es responsable eh, y es responsable de una cuarta parte de las emisiones de CO2. En cambio, bueno, en Argentina este impacto es mayor en el transporte, es casi un 29%, es un 29%. Entonces vemos que el impacto a nivel energético es alto, ¿no? Entonces, a partir de toda esta introducción, quizás un poco más conceptual, que les hice como para poder que podamos ubicarnos, ¿no?, en lo que les quiero transmitir, es que se hace necesaria una reorientación de la visión de la movilidad, ¿no? Un cambio de orientación progresivo hacia la movilidad sustentable, ¿sí? Que tiene en cuenta todos estos temas, ¿no?, y que intenta minimizarlos, ¿no?, estas consecuencias sociales, ambientales o incluso eliminarlas. Entonces los objetivos de la movilidad sustentable es que la movilidad se satisfaga en un tiempo determinado, a un costo razonable, reduciendo al mínimo los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, hacia ahí vamos. Y ahora comentarles también, eh, tenemos que priorizar entonces los sistemas de transportes más sustentables, ¿no?, sin renunciar a la complementariedad del transporte privado, porque yo lo que no quiero que interpreten es que esto es una diatriba demonizadora del auto, ¿no? Yo creo que el auto es un gran invento que tiene que ser usado racionalmente, porque si no los impactos que genera son graves, ¿no? Los vivimos, los sufrimos cotidianamente. Entonces, los invito a imaginarse otra ciudad, ¿no? Una ciudad donde haya menos autos, donde haya más respeto por los peatones, por los usuarios vulnerables. Es posible y se están dando pasos, ¿no?, en esa dirección. Otro de los aspectos es utilizar la intermodalidad para buscar la máxima eficiencia en los recursos del transporte, ¿no? ¿Qué quiere decir intermodalidad? Es combinar modos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos viviendo en Buenos Aires, ¿no?, si tenemos que ir al centro, en vez de ir en auto, ¿no?, y llegar a un lugar que ya está congestionado, tratar de encontrar alternativas. Por ejemplo, ir en bicicleta hasta el subte y tomarme el subte y llegar al centro del subte. Pero bueno, es un ejemplo entre miles, ¿no? Pero básicamente combinar modos, los modos que más nos convengan, nos sirvan, que sean rápidos, que sean confortables, ¿no?, y tratar de utilizarlos, ¿no? Después, tener la seguridad integral de las personas como valor fundamental, ¿no?, lo que hablábamos recién de la seguridad vial. Minimizar el impacto sobre el medio ambiente y minimizar el consumo de recursos energéticos y del suelo, ¿sí? Entonces, dentro de este nuevo orden de prioridades a la movilidad, hay prioridades, ¿no? Hay algunos que tienen máxima prioridad dentro de la ciudad, en los desplazamientos internos, que son los peatones, las personas con movilidad reducida, los usuarios de transporte público y los ciclistas. Después se le siguen en prioridad los vehículos de transporte de mercancías para garantizar la actividad económica de la ciudad, los vehículos de dos ruedas, las motos, por una cuestión puramente de espacio, y por último, los automóviles privados, ¿no? Estoy hablando de desplazamientos internos urbanos. Y es necesario planificar, ¿no? Eh, a mí me sorprende que la planificación no es algo tan usual como me
gustaría que fuera, ¿no? Que haya un plan, que cada ciudad tenga un plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? No digo que no haya, pero que se aplique y que sea un horizonte, que tengamos una visión que nos dé un plan, que no sea un papel que se guarda en un armario, sino algo activo, ¿no? Algo que esté vivo, ¿sí? Y para eso se puede potenciar, ¿no? Primero estableciendo un pacto, ¿no? Un pacto para la movilidad, se llama Pacto para la Movilidad, y es un decálogo, ¿no? 10 puntos en los que todos estemos de acuerdo, a través de la participación ciudadana, distintos actores participantes dentro de la ciudad, que nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, potenciar la peatonalización o potenciar la bici. Este, una serie de puntos en los que todos estemos de acuerdo y ya no haya discusión y vayamos en esa dirección. Y después dinamizar el plan y el pacto, que es como la piedra basal, con lo que se llaman mesas de movilidad, que son órganos donde se discuten los temas del plan, se actualiza, se llevan a cabo los objetivos, ¿no? En busca de esa visión. Y después organizar comisiones internas en las administraciones locales, coordinando y planificando la movilidad, que muchas veces funcionan de manera separada con la planificación urbana, lo cual es ridículo. O sea, son absolutamente integradas. Entonces, que participen distintos actores, ¿no? Las personas que se encargan de espacio público, de mantenimiento, de urbanismo, de tráfico, la policía, todos trabajando en esta visión, en este cambio, ¿no? Hacia la movilidad sustentable. Bien, ahora les voy a hablar un poquito sobre cómo fueron los impactos en la pandemia. Vivimos una especie de distopía, ¿no? Que finalmente, una distopía real, que cambió todo, ¿no? Y en la movilidad tuvo un impacto fuertísimo y algunas cosas me parece interesante señalarlas, como por ejemplo al principio de la pandemia, lo que se ve en este gráfico, que es el descenso abrupto de la movilidad, ¿no? El 20 de marzo, 19-20 de marzo, cuando se inició la cuarentena estricta, ¿no? Y si ven, hay algo que es interesante destacar, que así como bajó de manera abrupta los desplazamientos, tanto de ocio como de trabajo, como en las estaciones de transporte público o recreativas, o inclusive de compras, este, de compras quizás en supermercados, lo único que creció, que es esa línea marrón que ven arriba, es la movilidad de proximidad, ¿no? La movilidad residencial. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia que solo podíamos caminar en el entorno inmediato de nuestras casas, ir a comprar al almacén o al supermercado más cercano, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante como para concientizar que cerca de nuestros lugares, ¿no? La mayoría de los casos, por supuesto, hay muchos espacios que podemos aprovechar, ¿no? Es como que quizás fue, en algunos casos, un redescubrimiento de esa cercanía, ¿no? Y eso, ahora voy a volver sobre ese punto cuando hable de la idea de la ciudad de los 15 minutos. Eh, entonces, después, si ven la distribución, digamos, de los desplazamientos, ¿no? O las intensidades de flujo en las distintas fases de la pandemia, hay un crecimiento sostenido, ¿no? Esto es el año 2020, ¿sí? Desde el inicio se ve la baja abrupta y un crecimiento sostenido de los movimientos. Y ya en 2021, ya hay un crecimiento que
es mayor que antes de la pandemia. O sea, eh, me refiero a, eh, sí, a las movilidades, digamos. O sea, eh, la línea punteada es el punto cero, que es el indicador previo a la pandemia, ¿no? Prepandemia. Y si vemos en algunas áreas de Argentina, en el AMBA o en el NOA, ya se supera, los indicadores de tránsito superan la prepandemia. Entonces este es el gran riesgo y es un poco lo que me gustaría comentar, ¿no? Cómo a- después de un parate total, de una inmovilidad, lo que se empezó a generar es un crecimiento exponencial del tránsito, con algunas, digamos, aspectos interesantes para remarcar. Por ejemplo, el aumento del índice de bicicletas, ¿no? El aumento el uso de la bici. Pero bueno, hay algunos aspectos positivos, sobre todo desde el principio de la pandemia y del frenazo que fue a partir del 20 de marzo, que se vio a partir de las mediciones de las reducciones de la polución en las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires fue un 50%, Lisboa, Barcelona, Madrid, Bérgamo, bueno, varias ciudades alrededor del 50% de reducción de la polución, y esto evitó muertes también, ¿no? La reducción tan fuerte de la polución hizo que se evitaran 11.000 muertes en Europa, ¿no? A partir de un estudio que se hizo. Eh, entonces, bueno, estos son aspectos positivos de la pandemia y hay otros, ¿no? Que ahora les voy a comentar, como la reducción de los siniestros viales, ¿no? Claro, no, la baja fuertísima de la circulación motorizada significó que casi no hubiera víctimas fatales. Y yo creo que es algo, es simbólico, es interesante analizar esto como para no volver a caer en lo mismo, que lamentablemente estamos cayendo en lo mismo ahora, porque el aumento de la motorización sigue. Es como si no hubiera, como si no hubiera existido este momento tan distinto, ¿no? Que es lo que se ve un poco que empezó a verse a finales de 2020, ¿no? Donde esto lo que hice fue seleccionar unos recortes de periódicos de que la movilidad cambiará tras el COVID. Habrá un mayor uso del vehículo privado. El vehículo particular puede ser uno de los grandes beneficiarios tras la pandemia. Y lamentablemente es así. Lo estamos viendo. Hay indicadores de incremento del tránsito. Lo vimos en el gráfico anterior. Más congestión, más todos los temas que les comentaba al principio de la presentación. Y algunos temas para reflexionar, ¿no? Y recorté este artículo que me pareció interesante, ¿no? En Colombia, la principal razón para no volver a trabajar desde la oficina es la movilidad, o sea, el tránsito más bien, ¿no? Yo creo que es lo que está pasando en todas las ciudades, ¿no? A partir de la masificación del teletrabajo, lo que se generó digamos, los que no habían experimentado trabajar desde casa y pueden, por supuesto que son una proporción que no es la mayoría, eh, lo viven con satisfacción. En general les gusta y que les gustaría mantenerlo, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en el Estado ahora se termina el decreto y vuelven todos a una presencialidad plena, ¿no? Sin pensar también en los impactos que tiene la movilidad, ¿no? Aparte de los temas del manejo del tiempo, de poder llevar a tus hijos a la escuela, ¿no? En vez de pensar en un híbrido, quizás en las empresas privadas
ya sí lo piensan distinto porque se dieron cuenta de que pueden ser igualmente productivos o más, ¿no? Pero bueno, el teletrabajo también es un impacto muy positivo en términos de movilidad. Si no nos tenemos que desplazar cotidianamente desde lugares lejanos, ¿no? Como en las grandes ciudades, eso es, por supuesto que es positivo, ¿no? Para la gestión de la movilidad. Entonces, ahora voy a hablarles, y esto es un poco la última parte de la presentación. Bueno, estoy más o menos de tiempo, eh, pero básicamente hablarles de los cambios de uso, ¿no? Me gusta a mí esta frase de que tenemos que cambiar las reglas del juego. El tablero ya lo tenemos, ¿no? Vamos a cambiar los usos de la ciudad. Y esta foto es muy gráfica, ¿no? Esto es cerca de Times Square en Nueva York, ¿no? Donde antes había una calle llena de autos y hoy es un espacio público, es una plaza. Y no se hizo nada especialmente caro, ¿no? O sea, se hizo pintura vial, macetas, sombrillas, ¿no? Una textura distinta en la calzada y se transformó en una calle peatonal, ¿no? De pleno disfrute para los peatones, ¿no? Entonces, podemos cambiar las reglas de juego. Y hay un montón de intervenciones, ¿no? Algunas muy orientadas a la pandemia, como en esta diapositiva, ¿no? Tanto en Ciudad de Buenos Aires, en Milán, en París. Lo que se hizo fue ganar un carril de calzada para peatones y ciclistas, en algunos casos solo para ciclistas, como por ejemplo acá en Buenos Aires la Avenida Córdoba, la Avenida Corrientes, ¿no? Que ya se empezaron a consolidar. Se justificaron por la pandemia y ahora se consolidaron, ¿no? Cómo ganar espacios para otros modos más respetuosos del medio ambiente, ¿no? Eh, Después, algo tan sencillo como pintar una calle con pintura vial y darle otro carácter, ¿no? Una calle que podemos intervenir solamente con con unos pocos tachos de pintura vial y darle otro carácter, poner macetas en los cruces y transformarla en peatonal. Estas son son las propuestas que yo llamo reversibles, ¿no? Porque podemos anunciar que vamos a hacer esta propuesta como una peatonalización de una calle por un tiempo determinado, hacemos publicidad o lo comunicamos, y después si hay mucha resistencia de los vecinos, que en general si hay es solo al principio, porque después se dan cuenta de que es bueno para ellos, después ya el proyecto gana terreno y ya se puede consolidar y transformar, por ejemplo, esta calle en plataforma única, mismo nivel calzada vereda, etc. Después Barcelona, que tiene una trama muy particular de las baldosas de las veredas, ¿no? Que lo que hicieron fue pintarlas sobre la calzada y así ganaron un carril de calzada para los peatones, ¿sí? Y después, bueno, ejemplos, hay muchos, ¿no? De lo que se llama el urbanismo táctico, que son intervenciones de bajo costo, con macetas, pintura vial, delineadores. Hay en Buenos Aires, hay en otras ciudades de Argentina, como en Rosario, este, que básicamente es lo que se ve en las fotografías, ¿no? Ganarle espacio al auto, reducir los radios de giro, cambiar espacios de estacionamiento por espacios de juego, ¿sí? Hay otros ejemplos aquí, ¿no? Donde se ve el antes y el después, espacios de calzada totalmente eh, sobre, sobredimensionados, que se transforman en plazas, que se transforman en ciclovías, ¿no? En veredas. A esto me refiero cuando hablo de cambios de uso, ¿no? Cómo usar el transporte público de otra forma. Y es decisión política, ¿no? Es decisión política, cada vez ya está más aceptado, está más en la agenda.
Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es la ciudad de Pontevedra, en España. Es una ciudad de 100.000 habitantes, que era la ciudad del auto y se transformó en la ciudad del peatón. Y diseñaron un plano que se llama el Metro Minuto, que es como un plano del subte, ¿no? Pero en vez de ser de paradas de subte, son paradas peatonales, son hitos urbanos y te muestra la distancia, eh, eh, al- la distancia a la que llegas caminando y el tiempo que tardas. Entonces es como un cambio es como si fuera un mapa de peatonal. Me parece interesante como para implementarlo en distintas ciudades. Después, todas las acciones que tienen que ver con la pacificación del tráfico, lo que se llama las zonas 30, ¿no? Las zonas 30 son espacios pacificados que se señalizan con entradas y salidas de una textura distinta, ¿no? Como ven en la foto, el conductor se da cuenta a través de un reductor de velocidad o lo que se llama una meseta, un paso peatonal sobrelevado, que está entrando un sector pacificado. Y el concepto es simple, lo que se hace es cargar los perímetros de estos espacios, de estas zonas 30, y los espacios interiores, ¿no? Que son las calles secundarias, lo que se hace es cambiar los sentidos de las calles, transformando los espacios internos en laberintos, entre comillas, que te eliminan el tráfico de paso, con lo cual te pacifican estos sectores internos, estas especies de islas, ¿no? Que se, digamos, más ambicioso aún es este concepto, que es parecido al de zonas 30, pero ya son zonas 10, que son las supermanzanas, que están muy difundidas en Barcelona y que básicamente es directamente peatonalizar algunos sectores, peatonalizar esquinas, transformarlas en plazas, construir juegos, y donde el auto tiene un papel tangencial, es como un invitado, ¿no? De un sector donde los protagonistas son los peatones y ciclistas. Bueno, algunos elementos de pacificación del tráfico, algunos ya les conté, pero lo que se llaman las orejas viales, que son los espacios, las ampliaciones de las esquinas con pintura vial, con macetas, con mobiliario, ¿no? Que permiten una ampliación del, del campo visual en los cruces, que son espacios críticos, o después generar zigzags en las calles, nuestras calles son muy lineales y eso hace que aceleremos la velocidad, y entonces poner elementos que reduzcan la velocidad, por ejemplo, reductores de velocidad, pasos peatonales sobrelevados, zigzags, campañas, ¿no? Después, acciones para promover desplazamientos en bici, fundamental. Esto es algo que ha crecido mucho, ¿no? El uso de la bici en desplazamientos cotidianos urbanos, ¿no? Pero para eso necesitamos una buena infraestructura, ciclovías coherentes, que estén conectadas, que conecten focos de atracción, ¿no? Como por ejemplo, no sé, universidades o lugares de trabajo o estaciones de tren, ¿no? Y donde como ciclistas nos sintamos protegidos, ¿no? Tanto por una buena infraestructura, iluminación, bicicleteros para dejar las bicis en lugares seguros, ¿no? Y tener una infraestructura a la medida del ciclista, que ciclovías bien construidas, segregadas, ¿no? Protegidas, etcétera. Después, gestión del estacionamiento. Hablábamos bueno, del uso indiscriminado del auto. Una de las formas de reducir y disuadir el uso del auto es penalizar el estacionamiento, ¿no? Sobre todo en las zonas centrales o en las zonas de alta atracción, ¿no? Simplemente es un pago por estacionar en la vía pública. Porque tenemos naturalizado que estacionamos en la calle y no pagamos, ¿no? Pero esto es algo que no es solamente un afán recaudatorio, ¿no?
Yo creo que hay que hacerlo de una manera gradual y en zonas de, de altos focos de atracción, ¿sí? Este, de forma tal de ir descongestionando lugares. Bueno, ya existen ejemplos como el congestion charging en Londres, que hay que pagar para entrar al centro de Londres, cualquier auto que vaya tiene que pagar, solo por circular. Pero bueno, no me quiero extender mucho con esto. Después, acciones para controlar el tráfico. Hablamos bastante antes de seguridad vial. Bueno, es necesario controlar el uso del cinturón de seguridad, del casco, del uso del casco, ¿no? De que haya sillas de protección infantil, ¿no? Y después la gestión de las motos y los ciclomotores, que es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, hay algunas experiencias interesantes, como por ejemplo ser más riguroso en la tenencia del registro de conducir, generando acciones para aumentar la seguridad del motorista, control del uso del casco, gestionar el estacionamiento, disminuir el ruido asociado a las motos, ¿no? Bueno, hay varios temas, pero es difícil porque son muy baratas, este, son atractivas, son cómodas, pero bueno, no se mide el impacto que tiene esta contracara fatal que son las víctimas, ¿no? Y después los temas de micromovilidad, que ustedes seguramente han visto por lo menos en Buenos Aires se ve bastante, las patinetas eléctricas o las bicicletas eléctricas, yo creo que es una excelente alternativa a la moto, porque te permite un desplazamiento asistido, ¿no? Con un motor eléctrico, y se le puede limitar la velocidad e inclusive pueden ir por las ciclovías y ya no tenés esta cosa de es muy lejos, ¿no? Porque ¿viste? Hay temas que disuaden el uso de la bici o que llegas transpirado o que tenés que hacer 20 kilómetros y no. Bueno, con esto lo podés hacer perfectamente y si querés prácticamente no pedaleás. Necesitas pedalear para que se alimente el motor, pero es una alternativa muy interesante para mí, para reemplazar las motos, ¿no? Y después los sistemas de bicicletas compartidas como el Ecobici, que ya ustedes seguramente lo conocerán. Ahora bien, les hablé de bici eléctrica, de la patineta, pero no les hablé del auto eléctrico que está muy promocionado, también desde el Estado. Hace poco salió una ley de promoción de la movilidad sustentable y que habla solamente de la electromovilidad, ¿no? Y la electromovilidad, es- no tengo nada contra la electromovilidad, me parece fantástica. Ahora bien, no resuelve todos estos problemas que les conté antes. Solamente cambia el motor a combustión por un motor eléctrico. Pero los problemas de congestión, fragmentación del territorio, este, desplazamientos lentos, ocupación del espacio, todo eso lo seguimos teniendo, solo para que lo tengamos en cuenta. Y por último, y acá termino la presentación, les quiero hablar de la iniciativa del Camino Escolar, en la que vengo trabajando hace muchos años. Y básicamente de lo que se trata es de identificar una vía preferente a partir de los desplazamientos que hacen cotidianamente los chicos y las chicas a la escuela, ¿no? Para promover y facilitar que vayan caminando, ¿no? Por esa vía que ya está adecuada, tiene las condiciones adecuadas para que ellos puedan ganar autonomía y desplazarse caminando o en bicicleta, ¿sí? Entonces, este proyecto permite que el desplazamiento a la escuela sea una actividad agradable en el marco de un modelo de ciudad más sostenible. Es una iniciativa de movilidad sustentable, claramente, pero al mismo tiempo es una iniciativa eh, pedagógica, ¿no? Educativa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hacer que los desplazamientos a la escuela sean más seguros y agradables, impulsar la progresiva autonomía de los chicos en su desplazamiento cotidiano a la escuela, reforzar y promover los desplazamientos a pie y en bici, recuperar y mejorar el espacio público para los peatones. Es un gran disparador de temas, podemos trabajar muchísimo, porque aparte genera mucha empatía
en la comunidad educativa, en las propias administraciones municipales, ¿sí? Y también permite trabajar la educación para la movilidad, ¿no? Lo cual supone un reto para el futuro. Y entonces algunos ejemplos, si esto si esto funciona, ahí está. Algunos ejemplos, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, bueno, estuve coordinando el proyecto, se hicieron algunas obras, sobre todo en la zona de Caballito, y lo que generamos fue lo que se llamó una senda peatonal 3D de alto impacto, con orejas viales, ¿sí? Y un universo grande de escolares, en una zona de alta concentración escolar, ¿no? Pero bueno, el proyecto se discontinuó. Ahora existe el proyecto Senderos Escolares que está más orientado a la protección civil, ¿no? A los temas de seguridad ciudadana. El camino escolar es mucho más abarcativo, ¿no? Es movilidad sustentable, también introduce los temas de seguridad ciudadana porque aparecen, son una preocupación y son proyectos que pueden ser perfectamente complementarios. Después, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde trabajamos con muchas ciudades del país que se adherían al proyecto y generamos toda una señalización específica del camino escolar, como por ejemplo una señal que se llama inicio del camino escolar, que se pone en la cabecera de la traza del camino escolar, que es una traza de calles, ¿no? Que se identifica a partir de los recorridos que hacen los chicos. eh, y puede servir para esto que les contaba, para promover la intermodalidad. O sea, pueden conformarse como puntos de encuentro donde los padres que vienen en auto dejan a sus hijos en estos espacios y los chicos van en grupo o solos, como quieran, caminando a la escuela por el camino escolar que ya está adecuado a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, en términos de identificación de cruces peligrosos, porque se hace todo un análisis de la percepción de los espacios inseguros, ¿no? Tanto a nivel vial como a nivel de seguridad ciudadana, entonces se focalizan las actuaciones en esos espacios determinados, ¿sí? Y después se hacen actos de inauguración, fiestas de celebración de la existencia del camino escolar, usar el camino escolar como una herramienta educativa, ¿sí? Otro ejemplo en Palpalá, en Jujuy, donde se intervinieron unos cruces emblemáticos que fueron identificados como muy peligrosos, entonces se pintaron las orejas viales, se pintó un logo del camino escolar en el centro del cruce, se organizó un concurso entre los chicos para el logo del camino escolar, se hizo una señalización específica, vallas de protección, un trabajo fuerte con la comunidad educativa. Entonces, bueno, es realmente un proyecto interesante que puede dar mucho de sí, ¿no? Podemos hacer una obra urbanística y el proyecto puede quedar ahí, o podemos trabajarlo y mantenerlo vivo a lo largo del tiempo para este, ampliarlo o sensibilizar a las familias, ¿no? Y a los alumnos. Y algunas actividades lúdico-pedagógicas que llevamos a cabo, esto es un ejemplo en Rafaela, acá en la provincia de Santa Fe, lo que hicimos fue armar una actividad literaria o de crónica periodística, más bien, que se llamó Historias breves de un camino escolar, donde los chicos escribieron sobre cómo fue el proceso del camino escolar, se pintó actividades plásticas, pues se pintó una casilla que había en el centro del predio de la escuela, o pintura con tizas de colores, ¿no? Que se puede eh, peatonalizar temporalmente la calle de entrada y salida para que los chicos dibujen con tizas y se apropien de un espacio que nunca es de ellos, ¿no? Que se puedan identificar y reflexionar sobre los cambios de uso que se pueden generar, ¿no? Un poco los que le comentaba antes, que puedan experimentar que otra ciudad es posible, ¿no? Y después, bueno, campañas
de viales, ¿no? Lo que hicimos en Palpalá fue salir con los agentes de tránsito y los chicos y parábamos a los motociclistas o a los conductores y les preguntábamos si tenían el casco puesto. En el caso de la foto, evidentemente no, lo tenía bien protegido el codo. O si usaban cinturones de seguridad, ¿no? También para concientizar a los vecinos y a los propios alumnos y alumnas. Y entonces, bueno, con esto termino la exposición. Espero que les haya interesado. No sé si me pasé un poquito de tiempo. Disculpen. Estamos Muchas perfectos, gracias Lucas. por La escuchar. verdad que es súper interesante. Aprendimos un montón de conceptos y lo importante esto de volver a setear nuestra mente, ¿no? Porque las oportunidades de acción son impresionantes y bueno, este reaprendizaje que tenemos que hacer entre todos y promoverlo y demandarlo también a las autoridades y a quienes tienen, digamos, el poder de cambio, la verdad que, que me parece fantástico. Veo acá saludos, aplausos Bueno, de gracias. están, No haberlos aburrido mucho, que no, hablé para mucho. nada, para Si nada. quieren alguna pregunta, algún comentario, adelante. Ahí yo les permití habilitarse el micrófono si es que alguien no tiene ganas de Si escribir. quieren, quieren que esto lo dejo de compartir, ¿no? Bueno, dale. Si puedo detener acá. Ahí está. Ahí está, ahí nos vamos viendo. No sé si ves los aplausos que están Sí, todavía en la gracias. pantallita. Este, pero bueno, acá en el chat excelente información, muchas gracias, muy bueno, muy interesante. Así que, bueno, la verdad es que parece que ha sido muy completa tu exposición. Yo por ahí tengo una pregunta a título de curiosidad, ¿no? Sí, Eh, Porque, digamos, muchas de las iniciativas dependen, obviamente, de una institución política, como vos sí. mencionaste, ¿no? Pero por ahí, para muchos de nosotros que estamos somos parte de una organización privada o de espacios que no tienen que ver con el poder político o el sector público, más allá de promover la movilidad sustentable y de implementarla en nuestras vidas, ¿qué acciones se te ocurren que puedan seguir como motivando, o, o sea, como creando esta demanda y que esto sea receptado por, digamos, los diferentes gobiernos? Mira, es interesante lo que me planteas y de hecho quité una parte de la presentación porque si no iba a ser muy larga, pero hay todo un trabajo fuerte que se puede hacer con las empresas, ¿no? Que vi ahí que hablaban de las empresas sustentables. Yo creo que las empresas tienen mucho para aportar también con sus trabajadores, ¿no? Hay todo un trabajo que se está haciendo fuertemente, sobre todo en España, en la experiencia que yo tengo, y que en Argentina prácticamente no, yo intenté introducirlo, pero sin éxito por el momento, que es que las propias empresas armen su propio plan de movilidad para sus trabajadores, ¿no? Un plan de movilidad sustentable. Y que sean ellas mismas las que promuevan conductas sustentables en sus desplazamientos. Por ejemplo, que promuevan el uso de la bici, que inclusive los premien por ir en bicicleta a través de, no sé, puede ser dinero o algún premio, o que las empresas tengan espacios amplios como bicicleteros para dejar las bicis, o que tengan algún vestuario para cuando llegas y te querés, te podés duchar si llegas muy transpirado, que es uno de los temas que suele aparecer. ¿No? Hay muchas iniciativas, ¿no? O los micros de empresa, ¿no? Digamos, también se puede implementar.
Eh, bueno, son varios los temas que se pueden trabajar con las empresas, ¿no? Y desde, por ejemplo, las áreas de responsabilidad social empresaria o de sustentabilidad, ¿no? Creo que eso está faltando y eso se podría promover. Exacto, sí, bueno, no sé si sabías, Lucas, nosotros también organizamos el Premio Conciencia y, por ejemplo, hace un par de ediciones atrás hubo una compañía de seguros, La Caja, que presentó su plan de movilidad sustentable y de hecho lograron Ah, qué bueno. la realización de unas bicisendas de acceso a la sede principal. Y creo que Banco Itaú también tiene las duchas y todo un plan de movilidad Sancor Seguros me parece también que tiene algo. también, Sí, sí, sí. también, No, no, también. no, sí, hay empresas que lo están trabajando, pero creo, me parece Está que está bueno bueno. reflejarlo, ¿no? Porque si no quedan como casos aislados, pero está bueno que uno No, este, no, totalmente, lo totalmente. pueda Sí, considerar, requerir y proponer también, ¿no? No claro. entiendo la pregunta de Mauro. Mauro Narváez, no llego a entender, no sé si hay un error de tipeo, pero si la querés escribir o activarte el micrófono, la compartimos. Y acá no sé si querés te leo el comentario de Gus. Dice, para que esta transformación se pueda dar, es fundamental que se trabaje en conjunto con el Estado, la sociedad civil y la parte privada. Para lo privado existen políticas, leyes de fomento y promoción a las industrias que trabajan en la movilidad sustentable. Es una pregunta, si es que hay políticas de fomento y promoción para la movilidad sustentable, y bueno, casos de empresas que promuevan esta tendencia en Argentina. Sí, mira, hay un tema que yo creo que sería fundamental, es, es armar una ley de movilidad, de promoción de la movilidad sustentable, pero no de electromovilidad, ¿no? No solo de movilidad eléctrica y de que está muy bien que exista, pero una cosa más amplia, ¿no? Incorporando algunos de los temas que yo planteé en la presentación. Existe una buena ley en la provincia de Santa Fe de movilidad sustentable y yo creo que falta una a nivel más nacional, como una ley marco y quizás leyes provinciales que promuevan este tipo de iniciativas, porque si vos tenés una legislación detrás, por ejemplo, las empresas estarían obligadas a hacerlo. Por ejemplo, eh, pongo casos de España porque viví varios años allá, entonces conozco algunas cosas que son interesantes y se podría trabajar. Por ejemplo, en España, en Cataluña, se promulgó una ley de movilidad sustentable y tenía asociada unos decretos, digamos, que obligan a los promotores de construcciones que generen más de 5.000 viajes a hacer un estudio, se llama estudio de evaluación de la movilidad generada. O sea, sería como un estudio de impacto ambiental, pero de la movilidad. Un estudio de impacto de la movilidad. Por ejemplo, este, un estadio que se construye en el medio de la ciudad tiene que, o sea, el promotor, el que lo construye, está obligado a financiar un estudio de cómo va a impactar en la movilidad ese estadio o puede ser un estadio de fútbol o un estadio para conciertos o lo que sea, ¿no? Algo que genere muchos viajes, ¿no? Y para que no impacte de una manera muy negativa en términos de motorización, ¿no? Que se construyan opciones o se propongan opciones sustentables, no motorizadas, ¿no? O de transporte público. No sé si me fui para otro lado, no sé si contesté. Claro, fue claro y complementario a lo anterior. Acá estoy logrando entender la pregunta de Mauro. Dice, si es que se ha estudiado para el diseño de las sendas peatonales, el desplazamiento de la gente por la calle y si es que se diseña con esos datos. Vos decís conteos de flujos peatonales. Exacto.
Mira, en algunos casos sé que se hizo así, por ejemplo, hay un cruce emblemático en Tokio que es una cruz y que obedece a las formas en que bueno, los tokiotas, creo que se llaman, cruzaban esas calles. Entonces, este, diseñaron las sendas peatonales en función de esos desplazamientos. En Argentina y en general lo que se hace es las sendas peatonales, poner las sendas peatonales en las esquinas o en algunos casos, por ejemplo, donde hay hospitales, en el medio de la cuadra o donde coincide con la entrada de los hospitales o espacios de alta afluencia. Pero el problema es que, no en Buenos Aires, porque aquí hubo una mejora importante en la pintura de sendas peatonales, pero yo que trabajé en varias ciudades del interior, no hay sendas peatonales pintadas. Entonces ese espacio que le estamos dando al conductor, ¿no? O sea, si pensamos que la senda peatonal es el espacio de peatón en la calzada, ¿no? También a mí me gustaría que fuera mucho mejor eso, pero bueno, es lo que tenemos, por lo menos que esté pintado. Después, bueno, si se respetan o no la senda peatonal es otro tema, pero tiene que estar pintado. Si no está pintado, este, es, es- es muy fuerte para mí, como a nivel de lenguaje vial, es como si no existiera el peatón, ¿no? Entonces, la- bueno, lo digo también porque en los proyectos de caminos escolares lo que prácticamente lo que más aparece son las pinturas de las sendas peatonales. No hay sendas peatonales pintadas, con lo cual lo primero que hay que hacer es lo obvio, pintar las sendas peatonales, ¿no? Y bueno, después el tema de los flujos se podría trabajar, ¿no? Eso sería fantástico, ¿no? Como seguir las líneas que sigue el peatón, esas líneas de deseo pero bueno, quizás es un poco vanguardista, este, no es me parece interesante. Yo creo que hay muchísimo por hacer con esta nueva mirada y con estas nuevas palabras incluso que aprendimos y que incorporamos a nuestro lenguaje. Así que Lucas, no te voy a robar más tiempo, la verdad que te agradezco enormemente que hayas compartido este espacio, que nos hayas transmitido un poco de tu saber. Y la verdad que, bueno, las veces que quieras participar vas a ser bienvenido porque me encantó escucharte y todo lo que nos presentaste. Y estimo que a los que Excelente. están Bueno, conectados también. bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, un placer y a disposición cuando Bueno, quieran. fantástico. Los despido y los despido a todos. Ya 7 minutitos pasaditos del horario comprometido. Nos vemos el 4 de mayo, si mal no recuerdo, para hablar sobre la adaptación al cambio climático. Así que muchas gracias y Bueno, buenas noches. gracias. Hasta Chao, chao. luego. Hasta Chau, luego. chau.